Historia universal. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre el socialismo y el capitalismo. Bloques de poder. La Guerra Fría. Es momento de analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo sus efectos se reflejaron en la inestabilidad social, política y económica, y algunas de las estrategias que los países implementaron para superar esta etapa. No obstante, terminada la guerra, se presentó otro conflicto, la Guerra Fría, cuyas particularidades también revisaremos en este video. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Este acontecimiento de solo 6 años cambió de manera drástica las estructuras y realidades de todo el mundo, teniendo efectos de largo plazo. Por otro lado, durante la Guerra Fría, el mundo enfrentó la tensión constante por la posibilidad de un nuevo enfrentamiento, motivado por la ambición de los dos bloques de poder, el socialismo y el capitalismo, cuya finalidad era demostrar la superioridad sobre la opción contraria, llegando a competir en varios escenarios desde el militar, económico y político, hasta el rubro espacial, ciencia y tecnología. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los efectos sociales de la Segunda Guerra Mundial, el principal es haber sido el conflicto que mayor cantidad de muertes generó en la historia. Se calcula que fueron alrededor de 52 millones de personas, entre civiles y militares, quienes perecieron en el conflicto. Con este escenario, las fuerzas productivas se reacomodaron. La participación de la mujer cobró relevancia, al desempeñar labores productivas que permitieran la reactivación económica. Los flujos migratorios también se reajustaron. Alrededor de 14 millones de personas tuvieron que emigrar de manera forzada. Debido a los nuevos límites fronterizos, el desprecio hacia lo diferente llegó incluso a legitimar acciones de exterminio, como el Holocausto. En el aspecto político podemos identificar el fin de los regímenes totalitarios, de los países vencidos, los cuales conformaron la alianza del eje Berlín-Roma-Tokio. Se procuró impartir justicia contra los iniciadores de la guerra. Se establecieron jurados internacionales para juzgar a los criminales de guerra de Alemania, Japón e Italia. En los tribunales de Nuremberg y Tokio se llevó a cabo la creación de una nueva institución para la promoción de la paz. En 1945, a través de la Carta de San Francisco, se crea la Organización de las Naciones Unidas, organismo de carácter mundial en el cual confluyeron los ideales de convivencia mundial. Este organismo se estructuró de la siguiente manera: Asamblea General, Consejo de Seguridad, integrado por las 5 potencias vencedoras de la guerra: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia. El Secretariado, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, pero también cuenta con una serie de organismos especializados. Ejemplo de ellos son la Organización Mundial de la Salud, encargada de la promoción, difusión y acceso a la salud, y la Organización Mundial del Trabajo. Sus objetivos versan sobre las políticas de promoción y acceso al trabajo, así como las relaciones laborales. Sin embargo, el mundo no experimentó una verdadera paz. Se consolidaron 2 potencias que rigieron el rumbo del mundo por poco más de 40 años. Por un lado, la URSS promoviendo el socialismo y por el otro, Estados Unidos con el capitalismo. Estos 2 bloques dan paso al mundo bipolar y la consecuente Guerra Fría. En el ámbito económico, los daños materiales en Europa y Asia eran incuantificables. La mayoría de la estructura, tanto productiva, de comunicación y transporte, así como civil, fue destruida. Se perdieron puertos, aeropuertos, los campos de cultivo, fábricas, escuelas, hospitales, las viviendas, caminos y carreteras, entre varias cosas más. Aunado a ello, las naciones experimentaban la devaluación de sus monedas, debido a la fragilidad de su economía, traducida en el incremento del desempleo y la escasez de alimentos y medicinas. Estados Unidos, al no tener afectaciones en su territorio, logró consolidar su economía a nivel internacional. En 1944, promueve la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que aplican su programa de apoyo a Europa, el Plan Marshall, para que sus aliados europeos se recuperaran de la guerra, a través de la construcción de la infraestructura para reactivar las economías locales, modernizar la industria para procurar la prosperidad y alentando la implementación del liberalismo económico.
Este plan fue el antecedente directo de la Comunidad Económica Europea, ya que también fomentaba las relaciones comerciales entre las naciones, generando redes de comercio internacional. La geografía mundial también sufrió algunas modificaciones al término de la guerra. En la Conferencia de Potsdam, realizada en 1949 entre Stalin, Churchill y Truman, se establece la división de Alemania en 4 territorios, repartidos entre Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. 4 países acordaron una alianza para llevar a cabo la organización del territorio. Se trató del Consejo Aliado de Control, integrado por 4 comandantes, uno por cada país ocupante. La capital, Berlín, también fue dividida en 4 territorios, pero esta se reconoció como una categoría especial, pues se consideraba un territorio internacional. Para su administración, se conformó un gobierno militar integrado por los 4 comandantes representativos de cada potencia. Este organismo se denominó la Comandatura. Mientras tanto, Italia pierde sus colonias en África. Japón tuvo que reintegrar Manchuria y Formosa, actual Taiwán, a China. La URSS incrementa notablemente su extensión, puesto que recuperó territorio que perdió en 1941 ante Alemania. Se anexa las repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. También se apropia de parte de Polonia, de las islas Kuriles y Sajalín, así como de parte de la zona costera de Rumania. Por otra parte, Estados Unidos administra algunas islas del Pacífico e incluso ocupa el mismo Japón en el proceso de reconstrucción. Corea fue dividida en 2 naciones, Corea del Sur y Corea del Norte. El conflicto entre el socialismo y el capitalismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS lograron generar alianzas para combatir a las potencias del eje y detener su avance en Europa, Asia y África. Una vez que resultan vencedores, no lograban ponerse de acuerdo en cómo proceder en algunos territorios. ¿Qué modelo ideológico, político y económico habría de fomentarse en las nuevas naciones y territorios ocupados? El rompimiento de la alianza dio como resultado 2 bloques. Al frente de uno quedó Estados Unidos y del otro la URSS. El desgaste de su antigua unión tuvo su origen en la manera en la que concebían la democracia y el sistema económico, ya que el sustento de cada sistema era opuesto al otro. El sistema político-económico de la URSS era de carácter socialista, basando la fuerza de la nación en el proletariado. El sistema político-económico de Estados Unidos era de carácter liberal, respaldado por la burguesía. En el socialismo se realizaban elecciones con partido único. La política era ejercida mayoritariamente por el sector obrero campesino, generando un ambiente de equidad entre la población. La economía era organizada y regulada por el Estado. Las libertades se encontraban un tanto limitadas y la oposición era sometida a la censura. En el capitalismo, en apariencia, la democracia se ejercía con libertad, ya que se realizaban elecciones, y había más de un partido. Los ciudadanos gozaban de libertades civiles. La economía se regía de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda. Los mayores beneficios del sistema son aglutinados en la clase alta, la burguesía. Nos encontramos con sistemas antagónicos, cuyos principios simplemente son incompatibles. De manera metafórica, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, acuña el término telón de acero, haciendo referencia a la necesidad de levantar esta contención contra la expansión de la URSS en Europa Occidental. La Guerra Fría. El conflicto en cuestión fue alimentado por los constantes desacuerdos, la intromisión y la intolerancia entre los bloques de poder y sus partidos. La tensión entre Estados Unidos y la URSS tuvo su primer punto álgido en la llamada Crisis de Berlín, del 24 de junio de 1948 al 12 de mayo de 1949. Alemania fue dividida en 4 territorios, al igual su capital Berlín, donde cada potencia tenía a su cargo determinada área. El conflicto se suscita cuando Estados Unidos e Inglaterra se alían y deciden de manera unilateral implementar una nueva moneda del lado occidental de Berlín. Ante esta medida, la URSS siente amenazados sus intereses, pues se da cuenta que con esta modalidad lo que se buscó fue implementar el modo capitalista. Reacciona bloqueando las vías de comunicación entre el este y el occidente, lo cual dejó desprovisto de alimentos, combustibles y electricidad a la parte occidental. Estados Unidos e Inglaterra realizan un puente aéreo que permitiera suministrar los insumos necesarios a los cerca de 2,5 millones de habitantes de este territorio
A raíz de esta crisis, la URSS abandona la comandatura en junio de 1948, dejando ver su descontento ante las acciones del bloque capitalista. Finalmente, en mayo de 1949, gracias a la mediación de la ONU, el bloqueo por parte de la URSS es suspendido y se restablecen las vías de comunicación entre Este y Occidente. Sin embargo, esta primera crisis tuvo como resultado la división total de Alemania. En septiembre de 1949 se crea la República Federal Alemana, respaldada por el bloque capitalista, y en octubre de ese mismo año se crea, del lado oeste, la República Democrática Alemana, apoyada por la URSS. Con esta división se consolida la bipolaridad del mundo, dando paso a la Guerra Fría. Este conflicto se caracterizó por la constante tensión y la amenaza latente de un nuevo conflicto armado. Cada bloque buscó ampliar sus zonas de influencia. Se valían de cualquier acción para intervenir a otros países, con la finalidad de añadirlos a su lista de aliados. Pero el conflicto no paraba ahí. Estados Unidos y la URSS se disputan la supremacía mundial, por medio de otros frentes, con la guerra armamentista y espacial, científica y tecnológica. Con el conflicto declarado, cada bloque hizo esfuerzos por consolidar su poderío, pero también para conservar sus intereses y salvaguardar a los países que le seguían, materializándose en alianzas, tratados e instituciones. En el caso del bloque capitalista, encontramos las siguientes: Doctrina Truman, implementada por el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, estableció la necesidad de detener el avance socialista, primero en Europa y después en el resto del mundo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creada en 1949, es una institución de orientación militar cuya finalidad es apoyar a los países miembros ante los eventuales ataques por parte de la URSS. Plan Marshall, instrumento financiero para apoyar a Europa Occidental. En el caso del bloque socialista se crearon las siguientes. En el plano político-ideológico fue la Cominform, agrupación que se encargó de aglutinar a los partidos comunistas del mundo, con lo cual se buscó generar contrapeso ante la doctrina Truman. El Pacto de Varsovia, establecido en 1955, organización militar, con la cual se procuraba salvaguardar la integridad de los países miembros de la URSS, pero también aquellos que eran simpatizantes de su régimen. En el ámbito económico fue a través de la Comecon, fundada en 1949, como se buscaba apoyar a sus aliados y lograr estabilidad económica. La confrontación de manera directa nunca se presentó. Sin embargo, debido a las rencillas, sí se produjeron algunos enfrentamientos, pero estos fueron en territorios fuera de Estados Unidos y de la URSS. Son los llamados conflictos tipo. Es el caso de Corea, que deja de ser una colonia de Japón y queda ocupada al norte por la URSS y al sur por Estados Unidos. Esta situación de tensión, de por sí comprometedora por la rivalidad de las potencias, se alimentó por conflictos de carácter interno. Había facciones que buscaban la liberación y la unificación de la nación bajo cierto régimen. En el sur, se instaura un gobierno que mantenía las estructuras de régimen colonialista, al mando de Syngman Rhee. Mientras tanto, en el norte se consolidaron comités populares para eliminar las estructuras de la antigua administración japonesa y tener un gobierno afín a la URSS. Estos constantes roces entre la búsqueda de la unidad, entre la diferencia del norte y el sur, llevaron a la Guerra de Corea en 1950. En junio de ese año, las fuerzas del norte deciden atacar al sur, buscando la unidad nacional bajo el socialismo. Sin embargo, fuerzas de la OTAN repelen la agresión y logran expulsar a los rebeldes ese mismo año. Sin embargo, deciden sobrepasar la frontera y logran la ocupación de 2/3 partes del territorio de Corea del Norte. En ese momento, China entra a la guerra a favor de Corea del Norte, pues una victoria de la OTAN comprometía su seguridad. Finalmente, logran repeler la agresión y los miembros de la OTAN son replegados hasta el paralelo. Fue hasta 1953 cuando los ataques y contraataques de ambos bandos que se firma el armisticio de Panmunjom, donde se reconoce la división de las dos Coreas, siendo naciones independientes divididas por el paralelo 38. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que comenzó por las disputas internas entre las facciones que se proclamaban por cierto régimen una vez que el país se encontraba en el proceso de descolonización.
quedó dividido en Vietnam del Norte, de tendencia comunista, y Vietnam del Sur, respaldado por las potencias capitalistas. Entre 1962 y 1963, la aviación de Estados Unidos desplegó una gran ofensiva contra el norte del país, atacando poblaciones civiles con armas químicas. Esto permitió doblegar a las fuerzas comunistas del norte, quienes de a poco iban perdiendo el control territorial. Esa lucha representó un gran gasto para Estados Unidos y sus aliados, así como considerables bajas. Su intervención generó rechazo ante la opinión pública internacional. Debido a las presiones, Estados Unidos y sus aliados acuerdan abandonar el conflicto de manera gradual. De 1969 a 1973, cuando se firma la paz en París, el conflicto entre las naciones internas sugirió hasta 1975. Cuando el Frente de Liberación Nacional, la facción del norte, gana la disputa, un año más tarde, Vietnam se unificaría en la República Socialista de Vietnam. Otro de los conflictos tipo fue la crisis de los misiles. A través de maniobras diplomáticas, intensas negociaciones y la cordura de contener el ataque, se logró apaciguar el que fue el evento de mayor tensión a lo largo de la Guerra Fría. Recién había triunfado la Revolución Cubana, cuando Estados Unidos intenta derrocar al gobierno de la isla encabezado por Fidel Castro. Ante ello, Castro busca aliarse con la URSS para tener apoyo ante otro posible ataque. En 1962, la URSS aprovecha el ofrecimiento y decide instalar misiles en la isla. Sin embargo, Estados Unidos se percata de la maniobra y como primera medida estipula un bloqueo a Cuba, para evitar que más armamentos sean suministrados. Gracias a esto, la URSS logra sentar en la mesa de diálogo a Estados Unidos, negociando la cancelación de la instalación de misiles en Turquía, así como la no agresión de Cuba. El mundo presenció varias acciones por parte de los bloques, siempre con miras a posicionarse y superar al antagonista. Con la separación de Alemania, la población de ambos territorios entra en una nueva dinámica, pues muchos tenían actividades en alguna de estas, y en la otra residían ellos o sus familiares. La vida cambió de un momento a otro. Poco a poco se presentaron situaciones que marcarían aún más la división. En 1961 se erige el Muro de Berlín, siendo el símbolo del mundo bipolar. Surge a partir de la necesidad de evitar el éxodo masivo de los habitantes de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana. Este muro fue construido por la misma República Democrática Alemana, auspiciada por el gobierno central de Moscú. En el plano político, por parte de la URSS, se desarrolló un esquema de apoyo hacia los países cuyas pugnas internas ponían en riesgo el balance hacia las facciones socialistas, a través de las democracias populares que fueron gobiernos apoyados por la URSS. Fue como ésta logró captar a los líderes de las facciones comunistas, principalmente de Europa del Este, como en Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Bulgaria. Gracias al apoyo que brindaron a los movimientos socialistas, en algunas ocasiones por elecciones libres, en otras por golpes de Estado, se lograron instaurar regímenes similares al de Moscú. En el caso de Estados Unidos, su táctica política se manifestó sobremanera en América Latina, la cual consideraba su área de influencia natural. Por eso, ante la menor provocación de los gobiernos o movimientos sociales con tintes comunistas, intervenía a través de sus servicios de inteligencia, eliminando a la oposición, llegando a perpetrar golpes de Estado para dejar en el poder grupos afines a sus intereses. Es el caso de Pinochet en Chile. Otro acontecimiento que generó gran expectación en el mundo fue el alunizaje, producto de la carrera espacial entre las potencias. El 20 de julio de 1969, la misión Apolo 11 aterrizó sobre la superficie de la Luna. En él viajaba Neil Armstrong, primer hombre en pisar el satélite de la Tierra. Resumen de la lección. La Segunda Guerra Mundial tuvo efectos a gran escala. Permeó en una gran extensión del planeta, incidiendo en varios ámbitos. En el social, se destaca la cifra de pérdidas humanas, que ascendió a 52 millones. En la cuestión política, en el fin del totalitarismo en Italia, Alemania y Japón. En el ámbito económico, la destrucción de la infraestructura y la inestabilidad. El conflicto también modificó la geografía mundial. Algunos territorios pasan a ser parte de otros países. Por ejemplo, Manchuria es devuelto por Japón a China.
y unos cuantos más logran su independencia. Seguido de este acontecimiento comienza la Guerra Fría, conflicto entre las dos potencias mundiales, la URSS y Estados Unidos. Sus respectivos aliados se agrupan en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista, comandado por la URSS. Esta etapa de la historia se caracterizó por mantener un ambiente de constante tensión, con la amenaza latente de detonar el conflicto armado. Debido a que no llegaron al conflicto armado directo, se le denominó Guerra Fría.